Como sabéis, ya he terminado prácticamente la casa contenedor, pero aún nos queda lo más interesante, que es la zona exterior y de jardín. Como sabéis, tengo que terminar el tema de las piedras, así que es hora de sudar. Primera línea echada, como veis no he echado ni cordón ni nada, quiero que sea lo más rústico posible, no quiero que quede súper perfecto, pero vais a ver cómo va a quedar todo súper bien. Nada, ahora tengo que ir buscando piedras que vayan cuadrando, pero antes tengo que ir rellenando esta parte de aquí atrás. Entonces voy a usar escombros, no escombros, sino como veis he ido limpiando. Tenemos aquí las montañitas. Uy, a ver, voy rápido. Tengo aquí montañitas que he ido arrastrando de piedras y tal para que el terreno quede lo más lisito posible. Pues voy a ir cogiendo todo esto y lo voy a ir echando en la parte de atrás para ir rellenando. Es un poco tedioso, pero es necesario. Cuidado, Rocky, que voy con una mano. Ay, ay. Vale, mejor lo voy a coger por aquí. Es un poco tedioso y un poco cansado, pero bueno, al final son trabajos de la finca y la verdad es que me siento bastante lleno y en plenitud. Rocky, venga, échala ahí, suelta ahí. Suelta, suelta. Muy bien, ya tenemos la primera piedra. Creo que en este escombro había alguna caca de Rocky porque huele un poco mal. Bueno, pues ya hemos terminado el muro de piedra. No sé si ha quedado exactamente como yo lo tenía en la cabeza, pero bueno, yo lo veo más que suficiente. Me gusta cómo ha quedado. Al final era para subir un poco eso e igualarlo con el terreno de al lado. Aún nos falta esta terminación, pero porque quiero hacer el jardín. Voy a hacer un poquito de trampa, voy a meterle, no sé cómo se llama, espera. Vale, el taco químico, no me salía la palabra. Le voy a meter un poco de taco químico para que algunas piedras se peguen entre sí, porque algunas están un poquito sueltas, ya que no le he metido mucho peso. Al final estas piedras, es que al final se caen, mirad, ¿veis eso de ahí? Eso de ahí. O sea, al final el agua las tira, aquí no creo que llegue tanta agua como para tirarlas, pero las voy a pegar un poquito entre sí con el taco químico, que tampoco perjudica muchísimo. O sea, al final, si luego lo quiero tirar, las rompo y punto. Es para que se sujeten un poquito mejor, así que bueno, es un poquito de trampa, pero lo voy a hacer. Yo las trampas las digo. Bien, pues esto ya se queda así. Por cierto, he ido al Lidl a comprar un soplador que habían traído nuevo y ayer quedaban 6 y ahora he ido a última hora y ya no quedaba ninguno. Y me han dicho, no, es que aquí vuela. Por cierto, el chico, el cajero, era seguidor, así que si ves este vídeo, eres un crack. Welcome to Tenerife. Nada,
Esto pues no sé cómo lo voy a limpiar. Pero bueno, ahí se va a quedar. Me gusta bastante. Ahora vamos a la zona del jardín. Os voy a enseñar las plantitas que hemos comprado. Bien, una de ellas es esta. No tengo ni idea cómo se llama. Se llama crotón. Crotón. Tiene un nombre un poco raro. Y bueno, pues aquí pues vienen varias, o sea, le podemos sacar ahí varias. Y la idea es darle un poquito de color aquí a esto de acá. Ahora os voy a enseñar otras, algunas que ya tenía y otras que acabamos de comprar. Bien, esto de aquí, aloe vera. Me lo ha regalado mi vecina, que tenía un montón y era un injerto, no, o sea, uno de los hijos. Aquí, el viento, nos está tirando esta de acá, pero bueno, no la voy a recoger. Como veis, esta que se llama hoja rota, hoja partida. Esta le va a dar mucho verde y además crecen súper rápido. Este de aquí es un naranjo y esto de aquí es una palmera. Hemos comprado esas, las que hemos elegido, pero no solamente vamos a poner eso, hay un poquito más. También tenemos esta de aquí, que no sé lo que es, una araucaria, no tengo ni idea, es como un pino, que me han dicho que tarda muchísimo en crecer. Bueno, pues mi vecina me ha dicho, oye, ¿por qué no compras un pino para Navidad, para colgarle bolitas de Navidad, etcétera? Digo, bueno, compramos esto, pero para este año va a estar bastante complicado. Y luego pues unos saquitos de arena y aquí una pala, para que la veáis, por no sacarla, pues una pala del Lidl también. Y faltan un par de cositas más que no las tenemos aquí. Faltarían lengua de suegra y 2 cactus. Y una palmera puede ser que me regalen, pero todavía no es 100% seguro. Así que bueno, ya se está yendo el sol, pero me gustaría preparar lo máximo posible para mañana por la mañana plantarlo y que no se pase mucho tiempo, porque el viento que está haciendo ahora mismo puede ser que nos tumbe varias veces las plantas y no las vayan a romper. Así que nada, deciros que estoy bastante contento. Está quedando esto una zona muy linda. Bueno, voy a dejar esto así porque ya se está haciendo de noche y me he pegado una buena paliza con el muro, pero ya tenemos esto medio preparado para hacer pues la parte del jardín. Aún no tengo 100% claro si añadir algo más o no. Yo creo que con esas plantas ya es más que suficiente, pero yo creo que es hora de comer, ¿verdad? ¡Corre! Vamos, corre, corre. Mejor mañana seguimos, que mañana será un nuevo día, un nuevo amanecer y seguro que será mejor. Bien,
Ya llegó la hora de plantar. Voy a mostrar un poquito por encima lo que he hecho, que no he grabado, que es esto de aquí, ¿vale? Le he puesto como una válvula para que si en algún momento hay demasiada agua dentro de los tubos, y no, porque al final estos tubos vienen de la ducha y del lavabo. Entonces, si hay demasiada agua, pues prefiero que suba por aquí antes que por la arqueta y que vaya botando el agua por aquí. No debería de pasar, pero puede pasar, ¿vale? Vamos a abrir un montón de agujeros y tampoco es que me duche 2 horas como para que... Ah, Rocky, ya está bien. ¡Ah! Por favor. Entonces no creo que gaste tanta agua como para eso. Así que nada, esto ya está preparado. Aquí le haremos un agujero para que riegue la parchita. E iremos plantando todo lo que hemos comprado. Antes de nada, lo que voy a hacer es preparar el abono. Esto de aquí es caca de caballo, como podéis ver ahí, de un vecino de aquí, seguro que ves este vídeo, muchas gracias. Y voy a mezclarlo con abono de Universal, el de toda la vida, el que venden en las tiendas de plantas, invernaderos, etcétera. Voy a ver si no se me rompe el saco porque lleva bastante tiempo en el sol. Con la mano, como un tío de campo. Bien, antes de plantar las que nos quedan, voy a explicar lo que voy a hacer. Voy a hacer varios agujeros, tanto uno por aquí para que caiga agua y otro por aquí para que haga de aire, ¿no? O sea, de aire para que nos atasque. No sé la expresión correcta, ya sabéis que yo hablando me equivoco mucho, pero digamos que es para que le entre aire y pueda salir el agua, vamos a llamarlo así. Vamos a hacer varios ahí con una broca del 6 y luego aquí a ver qué pasa la moto. Hasta luego. Y luego aquí voy a hacer un agujero bien grande, pero yo creo que eso lo dejaremos para otro vídeo, para plantar el naranjo y algunas cositas más, para que veáis bien cómo se hace es como una especie de drenaje, no sé explicarlo, lo explicaré bien en el próximo vídeo, ¿vale? Me voy a empapar bien de cómo se hace. Y nada, voy a seguir plantando estas cositas y las que nos quedan para ver cuál es el resultado final.
Bien, esta plantica de aquí no la había comentado todavía, me la acaba de regalar mi vecina, la verdad es que me está regalando un montón de plantas, ella es fanática de las plantas, y esto es como una enredadera, ¿vale? He puesto esto aquí, este alambre provisional para que lo vaya sujetando y luego cuando ya se vaya enredando ya lo podremos quitar. Esta está súper guapa, o sea, hecha como una especie de hoja, o sea, dicen que es flor, o sea, la gente piensa que es flor, pero realmente es una hoja violeta y la verdad es que queda increíble. Mi idea es, como lleva dos ramas, subirla, una para allá, otra para acá y que vaya colgando por aquí. Evidentemente todo esto lleva bastante tiempo, así que bueno, aquí hay que tener paciencia. Ya lo dije en otros vídeos y lo estamos dando en la formación, que todo el tema de plantas, árboles y todo eso, yo recomiendo hacerlo nada más comprar la finca. ¿Por qué? Porque todo eso lleva 3-4 años y al final pues cuando tú termines de construir tu casa contenedor, construir, adecuar, modificar, llámalo como quieras, el lenguaje da lo mismo. Pues ya tendrás tus árboles y tus frutos y tu todo, como nuestro mítico aguacatero, o sea, lleva ahora 3 años y bueno, ya le he ido quitando algunos aguacates para que vayan madurando, pero como veis, pues ya he tirado bastante. Puede ser que en el próximo vídeo arreglemos todo esto porque está bastante mal y hay que tenerlo más cuidado porque yo soy un desastre. Y así es como va quedando nuestro jardín. Evidentemente las plantas todavía son pequeñitas, tienen que ir creciendo, pero me gusta. Aquí lo vamos a dejar abierto, voy a echar simplemente picón, creo que se llama, picón, y digamos que va a ser como un escalón. Así que bueno, voy a ir sacando sacos de picón para ir echándole en ciertas partes, porque todo esto no lo voy a poder terminar ahora, ya que todavía no tengo esto terminado. Bueno chicos, por el momento el jardín se va a quedar así. Me está gustando bastante, es verdad que tiene que crecer, como veis, pues está bastante separadito. Y aquí en el próximo vídeo vais a ver algo súper interesante. Quiero llenar esto de este picón, ok, de esto de acá, pero le vamos a echar un producto, ok, de una marca, de una compañía que ya he presentado aquí alguna vez, la cual va a hacer que todo se quede bastante compacto. Pero eso será en el próximo vídeo porque eso lo tengo que hacer bastante bien y así aprovecharé y plantaré el naranjero. El naranjero no, el naranjo. Yo no sé por qué le digo naranjero. Otra cosa es que voy a deciros si es rentable o no es rentable plantar árboles frutales, sobre todo aquí que no hay mucha agua. Y bueno, algo que he comentado muchas veces, que esto es lo primero, ¿no? Que ya lo comenté antes. Así que bueno chicos, me he quedado bastante contento. El muro ha quedado bastante bonito. Le van a faltar unos retoquitos para el próximo vídeo. Pero bueno, por lo general creo que ha sido un día bastante productivo y como veis hemos avanzado un montón. Así que chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Déjate un like, sígueme. Más del 80% de la gente que ve los vídeos no está suscrita. Suscríbete, o sea, es completamente gratuito. Un clic, suscrito. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Os quiero. Chao.